Bueno, hola, buenas noches. Nuevamente aquí con esta iniciativa de poder brindar asesoramiento jurídico gratuito a través de un canal de YouTube. En esta oportunidad lo que voy a tratar es el tema de los femicidios o feminicidios. Es un tema que por supuesto está muy mediatizado en lo que hace a la permanente información en relación a esta temática, pero como siempre existe el lado oscuro de lo que son los femicidios a nivel legal. Si bien el Código Penal ha incorporado el femicidio en el artículo 80, inciso 11, y todo lo que son los delitos de violencia de género en lo que hace al homicidio calificado en relación a la víctima por su calidad de mujer, o sea, por ser del género femenino, y eso es un avance legislativo muy importante para nuestro país. En sí, la problemática no ha tenido una solución a través de las respuestas judiciales, por cuanto las estadísticas dan cuenta de la cantidad de femicidios que hay en nuestro país. Es alarmante saber que cada 30 horas muera una mujer o una niña o un adolescente por una muerte violenta, por su condición de mujer. Es importante también tener en cuenta, y esto lo digo con conocimiento de causa, por casos que he tenido oportunidad de conocer, donde hay homicidios donde la víctima resulta ser la mujer por una muerte violenta a cargo de otra mujer o a cargo de un hombre. El sujeto activo no siempre es el hombre, en la mayoría de los casos sí, pero no siempre, y no se lo califica como homicidio calificado por violencia de género, sino que se lo califica como violencia emocional o como un homicidio calificado por el vínculo, y no queda claro que la muerte ha sido por la condición de mujer. Eso por un lado, lo digo porque he visto muchos casos en oportunidad de dar unas charlas en la provincia de San Luis, concretamente, donde abogados de allá me manifestaron la preocupación, y personal técnico del Poder Judicial de la provincia de San Luis me manifestó la preocupación. Incluso en una de las charlas hubo una persona familiar de una víctima, donde si uno pregunta las cifras oficiales de los femicidios, y con esto no estoy acusando a San Luis exclusivamente porque no sé, es lo que conozco, quizás en las otras provincias pueda pasar lo mismo, y la familiar víctima decía que bueno, en la realidad la situación había sido un femicidio, pero lo habían caratulado como un homicidio en estado de emoción violenta, por ejemplo, situación que lo hizo excarcelable al autor. No se tomaron las medidas de restricción con la familia, la cual seguía sufriendo amenazas post-muerte de la víctima, mujer, repito, y queda como una cifra negra, porque en criminología se llama cifra negra todo lo que es criminalmente oculto en lo que hace a la estadística. Así que ojo, porque encima de que, digamos, oficialmente existen cifras, hay cifras oscuras que no sabemos, porque si la calificación legal, es decir, lo que el juez o el fiscal en el caso de la investigación penal preparatoria no pone, que es la investigación inicial, no califica el hecho, y después el tribunal de oral, que es el que sigue en lo que hace la investigación, no ratifica que ahí no hay un homicidio en estado de emoción violenta ni un homicidio calificado por el vínculo y punto, eso no es un femicidio, y lo es. No sé si soy clara, es decir, yo puedo empezar a suponer a un nivel de investigación social que puede haber más femicidios todavía. Esto por un lado, pero era simplemente un comentario que quería hacer de mi experiencia como investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba en relación al tema de los femicidios. En lo que hace la cuestión jurídica, ¿qué es lo importante para poder evitar todo esto, todo este flagelo, todo este genocidio? Por eso es feminicidio, por eso comencé el video diciendo femicidios o feminicidios, porque ya el feminicidio es un genocidio, es algo indiscriminado y de mucha cantidad de personas, y hasta sistemáticamente preparado. Y me animo a decir todo esto porque en mi experiencia, que es mucha, hablo desde mi experiencia siempre y estoy expuesta a todo tipo de críticas, más en un canal de YouTube, he visto que hay una tendencia a modificar algunos comportamientos violentos que no necesariamente van canalizados para el lado que la justicia los etiqueta. ¿Por qué es importante que el Poder Judicial, que es el ámbito donde se va a determinar si hubo un femicidio o no, en definitiva a través de una sentencia condenatoria, porque todo lo que hay antes, sí, puede haber una muerte violenta donde la víctima es una mujer y el autor es un hombre o otra mujer, lo cierto es que la víctima sea una mujer por su condición de mujer y no termine siendo un femicidio, lo que va a determinar que así sea es la sentencia condenatoria firme de ese autor / autora
del hecho. Y muchas veces, como dije, no pasa que esa estadística oficial, que son las sentencias judiciales, en definitiva es el dato, respondan a la realidad. Pero yo no me quiero quedar con esto de que, bueno, acá no hay una respuesta institucional, como sería en este caso el Poder Judicial, contundente en relación a los femicidios. ¿Cómo podemos hacer para que lo haya? A ver, los comportamientos violentos tienen un patrón. Uno de ellos es la imitación. De hecho, después de la muerte de Wanda Tadei, hubo muchos casos de muertes violentas habiendo sido las mujeres quemadas. Y así ha pasado acá en Córdoba también. Yo he visto casos que no han sido ni siquiera mediatizados, donde las mujeres mueren con un modus operandi, con una manera determinada y se mediatiza un poco, o quizás sea el comentario social, sea a nivel rumor social y aparecen homicidios parecidos. Ustedes saben que los comportamientos violentos son imitativos. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Pero a su vez esta situación tan terrible de ver la cuestión del comportamiento violento imitativo también tiene que ver con la posibilidad de prevenir y evitar el femicidio. Y acá que me voy a poner en un terreno muy escabroso. Cuando uno lee un expediente de punta a punta, ve que no hay prevención. ¿Y con esto qué quiero decir? Que esos patrones de comportamiento que se pueden prevenir porque se repiten, a veces los ámbitos de detección, como puede ser un área de salud, un hospital, una escuela, un ámbito policial, previo a la judicialización, no detectan el comportamiento violento. Y después puede ocurrir que hay denuncias, a veces no las hay, puede ocurrir que hay denuncias y sin embargo tampoco. Y finalmente hay una condena, ¿o no? ¿Qué pasa? De lo que yo he observado. La ley es fantástica, el Código Penal ha sido reformado y es un avance legislativo, como lo dije al principio. Tenemos convenciones internacionales de jerarquía constitucional, como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Hemos firmado también otras convenciones internacionales, que yo las puedo poner acá al margen del video para no estar repitiéndolas de manera oral, que se torne un poco tedioso el nombre de las distintas convenciones internacionales que protegen los derechos de las mujeres a nivel internacional, la reforma del Código Penal que mencioné, y eso no significa que es un paraguas legal de protección para que se evite, porque ¿cuál es la cuestión? La prevención. Ahora, en mi experiencia profesional, vuelvo para atrás, ¿qué dije? Digo lo que vi, lo que está documentado. Muchos expedientes, muchos, en una investigación que iniciamos en la Universidad Nacional de Córdoba y que lamentablemente no pudimos continuar porque el Poder Judicial de Córdoba no nos autorizó a hacerla, pero sí yo, en mi calidad de funcionaria del Poder Judicial en el tiempo que estuve desempeñándome, 32 años, sí pude ver que hubo y hay, porque aún hoy como abogada lo sigo viendo, femicidios de autores que no fueron los autores y femicidios de autores que sí lo fueron y femicidios que son calificados, como dije al principio, como homicidios en estado de emoción violenta o homicidios calificados por el vínculo y nada más, por lo cual eso me permite a mí alarmarme y preocuparme como investigadora y como profesional y pensar que la cifra no es la real, sumado a la enorme preocupación de la absoluta falta de prevención. En la actualidad existe un caso. Absolutamente, hay muchos, pero voy a hablar de uno en particular, no voy a dar nombres, donde estamos por hacer la presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde existen 4 personas condenadas sin pruebas, sobre todo una de ellas. Digo sobre todo porque es la más obscena. De los 4 imputados, la más obscena es una de las personas que está imputada donde no hay ninguna prueba. Yo no sé si la persona es o no es la autora. Yo lo que sí sé es que penalmente esa persona no es autora de ese homicidio. Entonces, así lo digo categóricamente porque es un caso que yo llevo y lo he estudiado profundamente. Esto me permite a mí pensar qué estamos haciendo con lo que se llama la autopsia psicológica del femicida. ¿Qué estamos haciendo con la autopsia psicológica de la víctima? Es decir, qué construcción histórica se está haciendo desde el Poder Judicial y desde los distintos ámbitos en donde se puede detectar la violencia que puede terminar en un femicidio. Y ojo, no necesariamente la muerte, que es lo peor, lo letal, lo definitivo, lo brutal, las lesiones, la violencia emocional, la violencia económica que hay sobre las mujeres. No se detecta. ¿Por qué? Porque no existen ni protocolos acordes a la situación, porque es
muy alarmante ver femicidios donde no hay pruebas para condenar a esa persona porque quizás sea otra, o bien, como dije, ponerle una calificación que no conduce al femicidio como tal. Ni hablemos de los casos que no se denuncian, ni hablemos. Entonces, yo puedo hablar del Código Penal y hablar de los avances legislativos, puedo hablar como lo hacen la mayoría de las personas en relación a los femicidios, de lo importante del Código Penal, de las convenciones internacionales, de las estadísticas, pero esto que les estoy diciendo es bastante, hay una cantidad importante, mencioné un caso, hay mucho, no he podido avanzar porque no se me permitió, pero sería interesante que si alguien pueda tener la posibilidad que se le autorice, estudiar los expedientes porque ahí se puede ver todo lo que no se vio, todo lo que no se dijo, todo lo que no se hizo para poder determinar si quien cometió el hecho es el autor. Porque en este caso que les pongo de ejemplo, ese femicidio que ocurrió y que es tremendo, porque fue la muerte de una adolescente brutal, esas personas que están condenadas a prisión perpetua fueron condenadas sin pruebas. Entonces, la impunidad sobre los verdaderos autores, o si estos no hay pruebas, no nos sirve para prevenir el femicidio. Así que este video, además de jurídico, tenía un tinte, o lo tiene, mejor dicho, o quise que lo tuviera, de psicología social, porque me parece importantísimo, fundamental para poder prevenir el femicidio, porque si no estamos repitiendo permanentemente discursos que no llevan a nada, porque de hecho las estadísticas, que repito, considero que no son reales, nos dicen que no avanzamos. Entonces veamos qué es lo que no estamos viendo para que no avancemos. Ese fue el objetivo de este video. Bueno, buenas noches.